La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tardar temas importantes. Nos acompaña el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, experto en temas constitucionales y migratorios, ex juez. Aunque en Estados Unidos se dice juez, aunque se deje de ser juez. Buenos días, Juan Miguel. Buenos días, pero fundamentalmente amigo de este espacio. Sí, sí. Bueno, pero un honor del para cual nosotros. sí, me siento un colaborador y me encanta venir aquí porque entonces uno puede poner al servicio de la sociedad algunos puntos de vista con un abordaje técnico académico, y uno hace que con eso el país, adquiriendo conciencia de esos problemas con una base más informada, pues pueda percibir la realidad más allá de los discursos. No trata uno de convencer a nadie, sino que la gente por su propia cuenta identifica la causa de muchos de los problemas. Además tenemos la suerte que lo invitamos sin tener una agenda previa. Ocurre que usted llega en el momento que hay temas de debate. Justo a ti. Y justo a tiempo, bueno, estamos con el pacto mundial, el pacto de las migraciones, que estamos fuera, pero ahora de repente viene otro, el pacto mundial de los refugiados, que tampoco el gobierno va a firmar. Realmente, ¿qué hay detrás de todo esto, doctor? Porque usted hace años que había vaticinado, sí, y uno de repente ve todos estos pactos que tienen mucha similitud. Sí. Y mucha cercanía entre uno y otro. Sí. ¿Por qué? Mira lo que pasa. Voy a tratar de sintetizar como mucha información, pero junta, que desde el punto de vista académico, y de algunas menciones, por si a alguien le interesa buscar, porque toda esa información está ahí en las redes, muchos de esos libros de autores que han influido terriblemente en las políticas mundiales. Hoy estamos viendo los frutos de esos abordajes. El pensamiento en las naciones desarrolladas es desarrollado e influye en los liderazgos de la mano de estos científicos, de estos pensadores, de estos filósofos. Hay un gran debate de un tiempo a esta parte acerca de dos extremos. El que plantea las visiones multiculturalistas y globalistas, y aquellas que plantean la necesidad y la realidad de la existencia de los estados-naciones y las fronteras. Es decir, es un tema filosófico troncal. Pero no es la modernidad que trae esta globalidad. No, es que todo esto tiene menos de 60 años, Jacqueline. Por eso es tan importante uno atender, enfocar dónde es que estuvo el origen del asunto. Recuérdate que la historia de la humanidad forzó en cada escenario del globo terráqueo a la compactación en grandes bloques. Exacto. Civilizacionales, imperios. Eso pasó con el Imperio Romano, eso pasó con el Imperio Chino, es decir, imperios. Cuando estos distintos modelos se fracturaron, el modelo social desapareció, la esclavitud dio lugar, ese sistema, esa época antigua, a los modelos feudales. La fragmentación terminó creando legitimación alrededor de monarcas de aquellas poblaciones que quedaban bajo el control, bajo el gobierno de las distintas monarquías en Europa. Y esto se proyectó a muchas partes del planeta. Eso también pasó en China, la etapa de los reinos combatientes, eso pasó. Y en el caso de Europa, en determinado momento, eso produjo muchas guerras dinásticas, su Edad Media. Al final de la Edad Media, para poder llegar a acuerdos de paz, ya los monarcas se vieron a sí mismos no como soberanos, no era el Estado absoluto, no era el absolutismo que nosotros conocemos, eso es lo que se le enseña a los muchachos apenas en las universidades. No era el modelo absolutista, tuvieron que desplazar el poder hacia los pueblos que ellos gobernaban para que la legitimidad viniera del pueblo. Ya por lo tanto el soberano no era el monarca, sino el pueblo. Y es lo que va junto a la Revolución Francesa. Pero obviamente como estas distintas sociedades conformaron sus realidades particulares, a veces con un tema de idioma, un tema de lealtad a determinado gobierno, el Estado-Nación surge. Y ese concepto de Estado-Nación tú lo puedes ver en lo que le llaman los acuerdos de paz de Westfalia. Ahí es cuando todos los politólogos y los historiadores de las ideas políticas señalan el origen del Estado-Nación. Eso puso fin a las guerras de los 80 años y a los 30 años en Europa. Entonces ahí los estados surgen, pero el Estado, que por lo tanto es un constructo que tiene menos de 500 años, tiene 300, todavía es un constructo que está en afianzamiento. Obviamente el problema de fondo, que son las ambiciones expansionistas de determinado monarca, que luego pasó a ser un presidente, que es un monarca por elección, el tema de las diferencias y roces, y el tema de los intereses por el control de los recursos, generó muchísimas, el surgimiento de los estados no eliminó las guerras, sencillamente las pasó a otro nivel.
Aún así, grupos compactados en formas imperiales todavía sobrevivieron durante mucho tiempo más. De manera que cuando empieza el siglo XX, hay 3 imperios grandes, por ejemplo, en el centro de Europa y toda Asia. Y bueno, sí, porque el imperio chino estaba en Asia, el imperio austrohúngaro en el centro de Europa, el imperio ruso, en lo que es hoy la Unión Soviética, ¿verdad? El turco. El turco y el turco. Entonces, ¿qué pasa? El otomano. El otomano, sí. Cuando entra el siglo XX, todas estas realidades en donde ya hay entidades estatales, más imperio, producen una gran conflagración que es la Primera Guerra Mundial. Y todo eso se desbarata en 60 pedacitos. Y de hecho, los 3 imperios desaparecen. Rusia queda tan debilitada que da lugar a la revolución bolchevique y el surgimiento del Estado socialista, que terminó siendo disfuncional y se volvió a desbaratar en otras entidades. Digo, yo voy a la velocidad muy rápida, comprimiendo cientos de años. El imperio austrohúngaro también desaparece. Y también Inglaterra, que es un gran imperio, pero fundamentalmente mercantil, como es la gran ganancia de la Primera Guerra Mundial, reconfigura, junto con Francia, todo el mapa del norte de África y de Medio Oriente. Y todos estos pequeños estados que son Jordania, y todo eso surge ahí. El problema judío, que es un tema de una nación que estaba dispersa por toda Europa, por todas partes del mundo, planteaba un tema de hegemonías porque los judíos dominaban las finanzas. Eran los grandes banqueros, fíjate, los Rothschild son judíos, y así sucesivamente. Entonces el tema del antisemitismo encuentra en la propuesta de un intelectual judío, periodista, Theodor Herzl, la creación futura de un Estado sionista, que es lo que posteriormente se puso en práctica después de la Segunda Guerra Mundial. Con los escombros de la Primera Guerra Mundial, aún así, y la creación de todos estos estados, quedan esas grandes diferencias culturales y étnicas. Eso no se elimina con la reconfiguración de los mapas. Entonces, obviamente, producto de los resentimientos y las grandes secuelas de la Primera Guerra Mundial, se vuelve y se produce una situación de conflagración militar. Y se produce una hecatombe como nunca recuerda la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí la comunidad internacional dice, bueno, vamos a resolver esto, vamos a crear una organización, ya se había hecho un ensayo anteriormente con la Sociedad de Naciones, vamos a crear una organización internacional que vele por la paz, Naciones Unidas. O sea, fíjate cómo eso va evolucionando. Pero las diferencias de fondo con respecto a las guerras locales, regionales, no desaparece. Fíjate que Medio Oriente siempre ha sido un horno en donde se están cocinando siempre muchas rivalidades, situaciones volátiles que solamente entran en calma cuando hay regímenes de fuerza que son muy dictatoriales, muy autoritarios y mantienen el control de la población y con ello las diferencias tribales, por ejemplo el caso de Gaddafi, un perfecto ejemplo. La primavera árabe vino a destruir eso. En cierta tranquilidad. Claro, porque son países que tienen sus diferencias culturales. Algunos eran bloques civilizacionales, además, pero luego, más localmente, tienen sus diferencias. Entonces, bueno, el papel de las Naciones Unidas como un ente global, una superestructura que va a velar por la paz, pues en principio es muy loable y ciertamente después de la Segunda Guerra Mundial, una guerra a escala global solamente se vio amenazada por la confrontación durante la Guerra Fría por 2 grandes bloques hegemónicos, que eran Rusia, el antiguo imperio ruso, y Norteamérica por un tema del dominio de la tecnología de destrucción a escala global por el dominio de la radioactividad y las bombas nucleares. Esa fue la única amenaza a la paz mundial, que gracias a Dios con una simple llamada entre Khrushchev y Kennedy quedó ahí en el 63. Pero las diferencias quedaron. Entonces, ¿cuál es el rol que ha jugado Naciones Unidas? Una serie de situaciones humanitarias, por ejemplo, el tema de personas que quedaron, que no sabían cuál era su nacionalidad o a cuál régimen o estado pertenecían esas poblaciones. El tema de apatridia, era un tema humanitario. El tema de, producto de esas conflagraciones, el desplazamiento de personas que tienen que irse del lugar por una guerra, amenaza de su vida, su integridad, sus bienes, etcétera. El tema de los refugiados. Son temas humanitarios. Y obviamente estos temas que son humanitarios y que tienen en común el tema del desplazamiento de grandes contingentes de población es un tema que también el eje transversal de la protección de esos núcleos vulnerables, derechos humanos, eso pasa. Entra dentro de la paz. Exacto, sí, entra para el mantenimiento de la paz y además la vigencia plena de los derechos humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez Naciones Unidas tiene un mayor protagonismo en la definición de las políticas de derechos humanos. Y eso le hace, en nombre de esa
de mantener la vigencia de esos principios, diseñar programas que tienen cada vez mayor gravitación en los espacios locales. Por ejemplo, aquí tuvimos ACNUR o tenemos ACNUR metiéndose en cosas que no le corresponden. Incluso llega un momento en que su papel es tan hegemónico y con tanta principalía que llega a desnaturalizar los propios conceptos sobre los cuales se sustenta. Así, por ejemplo, hay una mezcolanza, en el Cibao decimos una zambumbia, que ahora mezclan migrantes, refugiados, apátridas y situaciones de indocumentación, porque el tema de la indocumentación tiene que ver también con la consecuencia de la construcción del Estado. Es decir, ¿cuáles son los súbditos del Estado? Tienes que identificarlo, tienes que documentarlo. ¿Qué pasa si no lo documentas? ¿Significa que no tienes patria? No, lo que significa simplemente que no tienes la documentación de registro civil y punto. Pero todo eso se mete dentro de la misma costelera, se mueve y a final de cuentas tú sacas una pasta ambigua con la cual este, que es uno de los programas de esa superestructura, pretende trazarle pauta a los gobiernos acerca de cómo manejar eso. Significa al final de cuentas aspirar en este globalismo, este universalismo, cuyo gobierno sería hipotéticamente las Naciones Unidas, eliminar las fronteras. En cierta manera, es una nueva forma de imperialismo. Digo, yo traté de, no sé si la gente se habrá perdido en el camino, son 500 años vamos a hacer en 5 minutos. Vamos a hacer una breve pausa, Juan Miguel Castillo Pantaleón, para ya con esa buena introducción entrar en materia. Que es lo que pasó ahora. Lo que pasó ahora. Volvemos en pocos minutos. Esta mañana continuamos en Telematutino 11 conversando con el prestigioso abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón y estamos hablando del tema migratorio y de todas las implicaciones que esto tiene para los países del mundo y en especial para la República Dominicana. Doctor, vemos con mucha frecuencia de que la República Dominicana asiste a foros internacionales donde firman acuerdos. Y se supone que si usted es signatario de un acuerdo internacional, usted está llamado a cumplirlo. Así es. Pero resulta que cuando se analiza en el fondo, eso colide con las leyes y la soberanía en este caso, de nuestro país, del país en cuestión. Entonces, ¿quién tiene más poder y hasta dónde va a llegar este pugilato? ¿Es por desconocimiento de los países y de nuestros representantes que se firman acuerdos que comprometen el bienestar hasta común de los mismos ciudadanos de ese país? ¿Las leyes, la Constitución o qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el o ambas penas a la vez? O ambas penas a la vez. Mira, porque en la televisión el espacio de tiempo es cortito. Yo escribí un ensayo que salió en la primer volumen de la revista de Derecho Constitucional Dominicano que acaba de editar el Tribunal Constitucional. Es una revista que tiene casi 600 páginas, pero tiene un ensayo nuestro sobre el tema de soberanía y la vigencia del derecho constitucional frente a los compromisos internacionales. Exactamente. Y se analiza todo el marco jurídico Qué con bueno, ese respecto. qué bueno. Es decir, que la parte, vamos a decir, más teórica, si a alguien le interesa, pues puede adquirir ese ensayo, que vamos a ver de qué manera lo editamos y lo distribuimos gratis para que la gente entienda. Hay mucho de ignorancia. Lo cierto es que las políticas públicas son dirigidas por los funcionarios ¿De públicos. ignorancia de quién? Porque son temas que tienen cierto nivel de especialización y de profundidad. Pero de ignorancia análisis. de quienes nos representan. Indudablemente. De Y hecho, nos comprometen. así es. Porque muchas veces hemos tenido que dar para atrás. Es que el servicio diplomático es entregado como un premio de consolación muchas veces para pagar facturas políticas. Muchos de los representantes que llegan ahí llegan por razones muy distintas a las de la capacidad. No quiero hacer sentir mal a nadie, pero eso es así. Claro. En otras épocas, en las que paradójicamente había menos libertades, había cierto sentido, para la funcionalidad del régimen dictatorial, se cooptaba lo que era intelectualmente más relevante y ponía esta inteligencia al servicio del sostenimiento del régimen. Por eso duró 30 años, tuvieron que matarlo para salir de él. Es la realidad. Es decir, cuando tú ves quienes representaban las legaciones diplomáticas, los embajadores, de aquella época, y eran grandes intelectuales, gente que sabía lo que estaba haciendo. Ahora no, mucha gente sencillamente va a los cargos diplomáticos por las ventajas que eso representa, el tema de la honra, el alto nivel. Vaya, hay gente que también va ahí por vanidad, y ahí ha ido de todo. Estos son temas muy serios,
El tema del derecho internacional significa que tanto se compromete un país frente a Exacto. otros ¿Qué y a la tanto? comunidad internacional. Y Exactamente. obviamente eso significa cada vez que tú firmas un convenio en tu disminuir las capacidades de autonomía estatal, porque tú estás transando sobre esos ¿Pero temas. qué está primero, doctor? ¿Esos acuerdos No, internacionales ciertamente o la hay un Constitución principio y las leyes de suprema- un país? No, lo que está claro es que hay un principio de supremacía constitucional. Porque en la medida en que tú, y a ver, ¿cuándo surgió esto? Surgió, por cierto, con una acción de declaratoria de inconstitucionalidad contra una sola ley. Conocemos mucho de eso porque es que como abogados nosotros hemos ejercido también frente a las jurisdicciones de los tribunales en materia constitucional por la vía difusa o por la vía de las acciones directas. Y una vez hubo una ley aquí, que fue la de los ley sectorial de áreas protegidas, que cambió los límites de los parques y algunos de ellos habían sido declarados reservas de la humanidad, patrimonio de la humanidad. Y entonces obviamente eso comprometía unos convenios internacionales y ya la Suprema Corte de Justicia había creado el bloque de constitucionalidad, es decir, que ciertas materias de derecho internacional o el derecho internacional en cierta manera tenían un carácter sustantivo y por lo tanto era el bloque. Como eso no estaba definido, bueno, tú violaste un convenio sobre derechos humanos de tercera generación porque obviamente los derechos humanos han ido evolucionando, esas teorías, y se entiende que el derecho al desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente es un derecho humano de tercera generación, el derecho a la generación futura. Entonces, bueno, en ese aspecto esa ley es inconstitucional y ahí es cuando se define la pirámide normativa y la Suprema Corte de Justicia ahí afina, dice, el bloque de constitucionalidad, que luego realmente se constitucionalizó con la reforma del 2010 y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, está referido únicamente a los convenios de derechos humanos. Por lo tanto, no todo tratado internacional tiene carácter sustantivo. Se definió. Primero la Constitución. En el escaso límite de los derechos fundamentales, tratado de derechos humanos. Y después, todo lo demás. Obviamente, así el Estado asume un diseño dualista, el derecho internacional, es todo aquello que está fuera de la soberanía estatal. Entonces, estos organismos internacionales tratan de una manera muy astuta pues tratar que el Estado Dominicano y todos los estados estén suscribiendo compromisos en los cuales, más allá de la legítima potestad que tiene quienes la suscriben, porque un embajador, ¿qué legitimidad puede tener más allá de la que le da la Constitución o la ley? Porque nadie vota por un embajador. ¿Cómo puede una simple firma de un embajador o de un canciller comprometer un país completo? O sea, es un tema de legitimidad. Entonces, al final de cuentas, ¿qué ha terminado aconteciendo? Que el Tribunal Constitucional ha terminado dictando también una cantidad de sentencias en las cuales le revoca, le declara, no que los revoca, le declara no conforme a la Constitución, convenios que ha suscrito el Estado Dominicano. Por ahí anda en un convenio de aéreo con Kuwait. Comprometía el espacio aéreo del territorio. El acuerdo de privilegios e inmunidades, aquel que firmó un canciller que permitía la presencia de tropas extranjeras armadas y que podían matar a quien sea y no había derecho a reclamo, porque todos los guardias extranjeros y los mercenarios son personal diplomático. ¿Ustedes se recuerdan de esa barbaridad? Sí, claro. Otros convenios de tipo aéreo que comprometen el espacio soberano de la República Dominicana. Y así sucesivamente. Es decir, allá hay una jurisprudencia. Línea final. No, hay una soberanía que se traduce jurídicamente en un tema de vigencia plena de la Constitución y del derecho interno. El argumento fundamental es que si la firma de un simple convenio implica la modificación de las potestades constitucionales, como modificar la Constitución de una manera contraria como ella misma lo dispone, y eso no se puede hacer. Doctor, que no se nos quede, doctor, porque ya vimos que el país no firmó el Pacto Mundial de las Migraciones ni el de los Refugiados. Ahora bien, el pasado lunes el canciller de la República presentó el Plan Nacional de los Derechos Humanos 2018-2022, que afortunadamente usted nos envió bien temprano, sí, y que contiene puntos que de nuevo se parece un programa primo o mellizo de los otros pactos. Vamos a hablar de eso. Primero, ¿qué motiva eso? ¿Eso es función de la Cancillería? Atención, lo que pasa es que en un solo texto consolidado, la Cancillería anuncia para el año 2019, es decir, para el futuro inmediato. Para pasado mañana. Sí, en un texto consolidado, la ejecución y seguimiento de todos los convenios, de todos los acuerdos, el cumplimiento de todos los acuerdos que ya estaban en marcha. Es decir, lo que hace este documento que ha circulado, que les mandé, no hace más que consolidar lo que viene en marcha. Ahí no hay nada nuevo. ¿Cuál es la conclusión? Como usted se pone a ver, es que la República Dominicana hace rato que está implementando las recetas que se le trazan desde más allá de su frontera para el manejo de distintos temas. Exacto, de una forma u otra. De una forma u otra. Es decir, por eso es que incluso la firma del pacto
Mundial para las Migraciones y el Pacto Global para los Refugiados, resulta en cierta manera hasta innecesario, porque es que el país está haciendo lo que le dicen desde el extranjero desde hace tiempo. Y entonces, Eso es precisamente lo que ha, la puesta en práctica de estas políticas de diseño que vienen desde el extranjero, estas fórmulas, que van dirigidas a resolver en la República Dominicana un problema regional, que es un estado fallido que genera una migración que los países poderosos, atención, no quieren dentro de sus confines. O sea, ellos quieren que los haitianos, ellos quieren que los haitianos vayan a cualquier lugar menos a los países de ellos. Sí. Y esos son los países que sustentan económicamente esos organismos internacionales. Lo que quieren es que la República Dominicana cargue con ellos. Entonces, por eso, la República Dominicana documenta a los migrantes, los recibe, no los deporta. La frontera no es más que un espejismo. Le damos la educación, le damos nuestros empleos. ¿Es así o no es así? Todo lo que estamos está cumpliendo ahí, los pactos, lo estamos cumpliendo. Hace rato, y eso es lo que está trayendo tantas complicaciones a la gestión. Por eso es que tú dices que esto es un laboratorio. Un laboratorio. Fijémonos, por ejemplo, cuando ustedes ven los documentos que sirven de insumos para las reuniones regionales. ¿Cuál es el país que más insumos aporta sobre las experiencias que se han puesto en práctica? República Dominicana. República Dominicana. Porque también en la Cancillería hay enquistada gente que el Estado Dominicano le paga para conspirar contra el propio país. Increíble. Eso es así. Entonces, doctor, a mediano plazo, ¿cuáles son las consecuencias de esto? La gente se está empoderando del tema. Así es. Pero ¿hasta dónde eso tiene fuerza para revertir esto? Porque no firmamos esos dos pactos, pero mira cómo están haciendo un plan de los derechos humanos. Sí, cuando hay una deuda tan grande con los propios dominicanos. Porque lo que se está haciendo con la República Dominicana es alcocharla en agua tibia. Poco a que poco. es la mejor manera en cómo tú terminas logrando el objetivo. Logrando el objetivo. Cuando tú tienes el agua hirviendo y tú caes ahí, tú brincas por la reacción, porque te quemas. No, pero cuando te va subiendo la temperatura, te vas acostumbrando y cuando tú vienes a ver, ya tú hace rato que estás adormecido y sarcochado. Se nos acabó el tiempo, doctor, pero sí. Qué bueno, qué buena entrevista, qué bueno. Finalmente, al país no le va a pasar absolutamente nada. Malo es que el gobierno no cambie de rumbo con respecto a la pésima política migratoria. Que eso va a tener su costo político. Fijémonos que los sondeos últimos demostraron que el pueblo dominicano sí se está dando cuenta de lo que pasa. Y esto va a ser un tema de campaña. Y esto va a ser un tema de campaña. Muchísimas gracias, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Nos despedimos de aquí, Jacqueline Morel. Ay, pero qué bueno. Cuando la entrevista está muy buena y el invitado es excelente, como es este caso, despedimos desde aquí.